en la frontera con Gaza. ¿Cómo va a hacer Israel para establecer un determinado orden en Gaza que impida que vuelva a resurgir Hamas u otra organización que ponga en peligro a la población israelí? Tema que quedará por ahora para más adelante. Vamos a conversar con Avia Levi, que es jefa de la misión adjunta y cónsul de Israel en la República Dominicana, que se encuentra, entiendo, ahora en Israel. Avia, ¿cómo le va? La saluda aquí Darío Mizrahi. Shabbat Shalom desde Israel, desde Tel Aviv. Gracias por recibirme. Avia, ¿cómo está viviendo este momento tan crítico, tan tremendo que está viviendo Israel? Creo que la mayoría de la población israelí está en shock todavía desde lo que pasó hace 14 días. El sábado, que le llamamos el sábado negro, el 7 de octubre, cuando, como podemos ver, entraron los terroristas de Hamas a Israel, especialmente a las ciudades y kibbutzim en el sur de Israel, y empezaron a masacrar a nuestro pueblo, matar, asesinar, y secuestrar muchos de nuestros ciudadanos. ¿Y cómo se ve eso desde la perspectiva latinoamericana, donde obviamente hay vínculos, sobre todo en algunos países más que en otros, pero vínculos bastante estrechos con Israel, donde hay presencia fuerte de la comunidad judía, pero al mismo tiempo hay una distancia, uno diría, hasta física, geográfica muy importante? Creo que cuando hablamos de los países de América Latina, podemos ver mucha diferencia entre opiniones de distintos líderes en la región, pero también podemos ver al mismo tiempo apoyo a Israel, entender que Israel está enfrentando con uno de los momentos más oscuros, si no lo más oscuro en la historia del Estado de Israel, desde el establecimiento del Estado de Israel, porque como sabemos bien, desde el Holocausto no asesinaron tantos judíos en un tan solo día. Nosotros estamos todavía identificando los cuerpos de las personas que fueron asesinadas. Estamos hablando de civiles, de niños, de mujeres, de hombres, ancianos que fueron asesinados solo porque son judíos y que son israelíes. Y de verdad que nosotros todavía intentamos explicarle al mundo que necesitamos su apoyo y necesitamos que todos junto con nosotros van a condenar el terrorismo y van a condenar el grupo terrorista Hamas y van a designar este grupo igual como hicieron con Hezbollah. Estamos viendo cada vez más señales de que esto trasciende largamente a lo que pueda pasar en Israel, a lo que pueda pasar en Gaza, porque estamos viendo que ha habido atentados en distintas partes del mundo, que Estados Unidos está recomendando a sus ciudadanos tener extremas precauciones porque pueden sufrir ataques en distintos lugares, donde ya ha habido amenazas incontables contra embajadas de Israel en el mundo y también contra instituciones de la comunidad judía. ¿Cree que acá hay un riesgo y una amenaza de que se quiera volver esto una especie de guerra global? Lamentablemente en estos momentos, cuando hay guerra en Israel, vemos también el antisemitismo con su peor cara y lo vemos incluso con la demonización que le hacen a Israel, y no solo a Israel, a los judíos también. Yo soy muy activa en las redes sociales, en todas las plataformas, en Twitter, en TikTok y en Instagram. Y recibo comentarios que no tienen nada que ver con el hecho que soy israelí, sino con el hecho que soy judía. Y vimos también que están dibujando, por ejemplo, la estrella de David, Maguen David, en muchas de las tiendas de negocios de judíos alrededor del mundo, en distintos países. No quiero mencionar los nombres porque de verdad que es una cosa que es más global, de particular a un país u otro. Lo vemos en muchos países ahora y vemos que todo lo que tiene que ver con el antisemitismo aumenta mucho en el mundo. También incidentes antisemitas y también todo lo que es en las redes sociales, comentarios antisemitas. Hitler tenía razón, cosas así que la gente dice que de verdad uno no puede entender cómo la gente puede apoyar en los crímenes de guerra que comete Hamas. Entonces, todos estamos llamando, y ahora estoy aquí también para llamar a la comunidad internacional y decir, antes de todo, no es nada de lo que hace Israel, no es la culpa de los judíos en el mundo, y no les merecen sufrir nunca por las cosas que pasan en Israel.
Por el otro lado, si ellos apoyan a Israel es porque entendemos que es una guerra por nuestra existencia. Hay 9 millones de judíos en Israel y ¿qué quieren hacer con nosotros? Cuando dicen cosas como liberar a Palestina y hablan de desde el mar hasta el río, significa que de hecho ellos quieren que va a ser un estado de Palestina Mm. en todo Israel, o sea, en vez de Israel. La pregunta es, ¿qué quieren hacer con todos los judíos que viven ahora en Israel? Es una pregunta que hay que hacerla. Bueno, jamás tiene una respuesta a esa pregunta, ¿no? El exterminio lisa y llanamente, sin ningún tipo de matiz, está claro. Ahora, está claro que también que una cosa es la guerra que se da en el terreno, esa guerra que está librando en este momento la Fuerza de Defensa de Israel, y después hay una guerra comunicacional que tiene que ver un poco con lo que usted me venía planteando, donde hay mucha desinformación. La operación que se quiso hacer con el falso ataque israelí sobre un hospital de Gaza, que quisieron convertirlo en una especie de bomba contra Israel, cuando quedó claro que en definitiva fue un ataque contra un estacionamiento de un hospital realizado por un cohete de la yihad islámica, ¿no? Digo, y que sin embargo de eso se terminaron haciendo eco medios de todo el mundo. ¿Cómo se combate contra eso? Es más, quiero mencionar justo cuando, con respecto a dañar a hospitales, que un cohete de Hamas cayó en un hospital en Israel, en Ashkelon, en la ciudad Exacto. en el sur, y nadie habló de eso tanto. O sea, aquí hay doble estándar, doble moralidad, que por un lado, cuando piensan que Israel hace algo, es inmediatamente culpar a Israel y creer inmediatamente que Israel es el culpable sin preguntar, sin pedir evidencias, cuando por el otro lado, cuando nosotros informamos al mundo que habían 40 bebés que le cortaban la cabeza, que les asesinaron, y yo vi las fotos, yo vi los videos, lamentablemente, porque uno ya no puede seguir la vida normal después de ver estos tipos de fotos y imágenes. Pero el hecho que de nosotros, de Israel, pidieron todo el tiempo evidencias, todo el tiempo querían ver cadáveres, querían ver imágenes horribles, no nos creían y hasta ahora hay mucho, como bien dijiste, hay mucha desinformación y muchas personas que nos dicen que estamos mintiendo, y claramente nosotros explicamos que todavía no logramos identificar todos los cuerpos. Solo 75 cuerpos han sido identificados y podríamos informar a sus familiares que sus seres queridos ya no están con nosotros, fueron asesinados por Hamas. Pero muchos otros no podemos identificar su cuerpo por lo que hizo Hamas con los cuerpos y el hecho que quemó personas vivas. Entonces, yo no sé cómo personas pueden apoyar a Hamas, no sé cómo cuando yo muestro un video de una señora anciana de 84 años secuestrada a Gaza sin sus medicamentos y la gente me dice, eso es mentira. Me cuesta mucho entenderlo y me cuesta mucho ver dónde está la humanidad del mundo que tanto habla de valores y de derechos humanos cuando se trata de Israel. ¿Y cómo se explica el fenómeno de mujeres feministas, que hay muchas, la verdad, que se están viendo en estos días, que terminan defendiendo a una organización como Hamas, que propone justamente el sometimiento más absoluto y más terrible y más oscurantista de la mujer frente a Israel, que es bajo cualquier estándar que se lo mida el país donde mejor viven las mujeres en todo el Medio Oriente y con muchos cuerpos de ventaja? Así es. Y las mujeres en Israel no solo viven mejor que en todo el Medio Oriente, sino puedo decirle que según datos que tengo, 71% de las mujeres en Israel dijeron que se sienten seguras de caminar en la calle en cualquier hora. Y aquí en Israel es realmente así normalmente cuando no hay épocas de guerra como vemos ahora. Ahora, por supuesto que nadie se siente seguro en Israel por el terrorismo, por el Hamas, pero este fenómeno acabas de mencionar, a mí personalmente me decepciona mucho, porque veo como mujeres que siempre defienden los derechos de las mujeres, de repente cuando se trata de mujeres israelíes, se callan o en el peor caso, hasta dicen que estamos mintiendo, dicen que no hubo mujeres violadas. Mira, hay también límite por las cosas que nosotros podemos permitir o compartir. Ya compartimos fotos de personas quemadas, que bien sabemos que en el judaísmo es un valor que normalmente el valor también no solamente de la vida, sino también del cuerpo de una persona que murió.
hay el valor en el judaísmo que no se puede mostrar su cadáver, que no se puede mostrar su cuerpo después de la muerte. Y normalmente respetamos mucho este valor en el judaísmo, pero en esta vez no teníamos otra opción, sino mostrar realmente las imágenes y videos con los cuerpos. Y yo te puedo decir personalmente que yo vi evidencias, y otra vez lo digo con corazón roto, porque ojalá que no, es una pena para mí ver estas imágenes, pero vi videos de mujeres que fueron violadas y después quemadas vivas, y son cosas que tenemos evidencias, pero me decepciona mucho que tenemos que decir a mujeres feministas que todo el tiempo y su vida está alrededor de proteger a los derechos de las mujeres. De repente, cuando se trata de mujeres israelíes, se ignoran o dicen que estamos mintiendo. ¿Cómo sigue esto, Avia? ¿Cómo sigue esto? Porque lamentablemente, digo, la guerra parece inevitable que se vuelva cada vez más cruenta, más difícil, por las propias características que propone Hamás respecto de cómo se va a librar esta guerra. Y lo que uno ve es, sobre todo no en todo el mundo, pero en muchos países, tensiones cada vez más grandes con estas manifestaciones que hacen muchos seguidores incluso de Hamás, con obviamente la reacción de todos los que se sienten con razón ofendidos de que alguien pueda estar celebrando la muerte y celebrando grupos terroristas como Hamás. ¿Hay vías para una reconciliación en este contexto de tanto enfrentamiento? Por ahora no podemos hablar y ver algo así, porque por ahora tenemos cientos de secuestrados en Gaza, dentro de ellos niños, mujeres, ancianos, hombres, cientos secuestrados, incluso no solamente en las manos de Hamas, sino en las manos de otros grupos terroristas como Jihad Islámica. Y por lo tanto nosotros ahora tenemos que enfocar en cómo devolvemos a nuestros secuestrados. Ya han pasado 2 semanas que no sabemos nada de ellos, salvo de un video que Hamas publicó de una joven israelí, Mia Shem, pero aparte de eso no sabemos nada de la situación de estos secuestrados. Por lo tanto, nuestro enfoque en este momento es cómo devolver a los secuestrados y también cómo destruir a Hamas, porque nosotros no podemos vivir con una organización terrorista como vecina. Y hoy estamos hablando, sabemos que hablamos de aproximadamente 30.000 terroristas de Hamas en Gaza, en la frontera con nosotros, que ya vimos a qué están capaces, qué quieren hacer y cuáles son sus objetivos, que como bien dijiste antes, en el charter de la organización dicen que quieren asesinar a todos los judíos, eliminar a todos los judíos. No podemos hacer ningún acuerdo, ni hablar, ni negociar con estos tipos de terroristas. Son terroristas que hay que entender, y todo el mundo tiene que entender que se trata de terroristas que hoy están en contra de nosotros, de los judíos, de los israelíes, mañana en contra de los judíos, de todos los judíos en el mundo, después en contra de Estados Unidos, después en contra de más países. A ver, no nos olvidamos, como bien dijiste antes, que Irán apoya y Hezbollah es el proxy brazo de Irán, tal cual Hamas. Hamas también recibe muchos fondos de Irán, que también el objetivo del régimen iraní es destruirnos. De hecho, muchos iraníes que no viven en Irán dicen que están apoyando a Israel porque entienden exactamente cómo es vivir bajo de un régimen que quiere solamente asesinar y está buscando solamente la guerra y no está buscando la paz. Israel sí quiere paz, pero quiere paz con el pueblo palestino y no con terroristas. Avia Levi, muy interesante, ¿eh? Gracias por este tiempo con niños. Gracias a ti.